Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi oficina. Este es el último día de agosto, así que si usted me está sintonizando, lo felicito. Ha sobrevivido el mes de agosto y eso es importante. Así que vamos a hablar de un tema muy importante en este día. Quiero hablarles acerca de uno de los evangelistas más renombrados en nuestro pasado cercano, que ha tenido gran éxito en la predicación del evangelio, y me refiero a Oral Roberts. Oral Roberts era un indio americano, era de la isla, de la tribu de los Choctaws, o sea, era un nativo verdadero de los Estados Unidos de América. Era el cuarto de 7 hijos de una familia de granjeros de muy escasos recursos, aunque ambos padres eran muy fieles al Señor. Y su madre estaba segura de que Oral iba a ser un predicador, a pesar de que era tartamudo. A los 17 años estuvo a punto de morir de tuberculosis en ambos pulmones y sus padres lo llevaron a un culto en una carpa donde un evangelista que se llamaba George Munsey estaba predicando, y lo llevaron en su camilla, en una cama, porque no estaba demasiado débil para poder caminar o sentarse en una silla. Y fue en esa reunión cuando Roberts recibió salvación, sanidad de tuberculosis, sanidad de su tartamudeo y su llamamiento al campo evangelístico, todo en una sola reunión. Yo sé lo que significa eso de sufrir tuberculosis en los pulmones, y porque yo también pasé por esa experiencia en mi juventud, y si no fuera porque Dios me sanó a través de la oración de mis padres, es muy posible que yo hoy no estuviera con vida. Bueno, en sus primeros años del ministerio él se sintió muy frustrado porque no era llamado a ser pastor. Hay una diferencia entre ser pastor y ser evangelista. Y él había aceptado el pastorear una iglesia pequeña y se sentía muy frustrado dentro de ese ministerio. Y cierto día Dios le habló y le dijo que durante 30 días él tenía que leer los 4 evangelios más el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero lo tenía que hacer arrodillado y tenía que leerlos de corrida 3 veces, o sea, por 3 veces seguidas. Durante esos 30 días él tenía que leer los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y fue recién entonces cuando él sintió el llamamiento a predicar a ese Señor, a ese Cristo que sana cualquier enfermedad. Y puso en práctica su fe cuando un hombre que a causa de un accidente tenía un pie totalmente destrozado, vino a pedir que él orara por su pie. Y Roberts oró y milagrosamente ese pie fue restaurado a salud, fue rehecho prácticamente y estuvo bien. Entonces comenzó a leer libros que reflejaban sus estudios en cuanto a los milagros de sanidad que se encuentran en la Biblia. Y en el año 1947 se lanzó tiempo completo a las campañas, utilizando carpas para las reuniones. Todo aquello que rompe y toda aquella persona que rompe paradigmas eventualmente ha de sufrir cierta persecución de parte de personas tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Y en el caso de Oral Roberts, estas persecuciones vino cuando alguien intentó matarlo y aunque disparó varias veces, ninguna de las balas lo tocó. Esa noticia de que le hizo que el nombre de Oral Roberts fuera muy conocido, apareció en los periódicos, en la radio, en todas las noticias del momento, como no había recibido ninguna bala a pesar de que el hombre estaba cerca cuando le disparó. Compró una carpa de circo y empezó a viajar de ciudad en ciudad. Su primera carpa tenía capacidad para 3,000 personas, pero pronto tuvo que vender esa carpa y comprar una más grande para 12,000 personas. En el año 1955 aceptó la invitación de predicar en Jordania, en Palestina y África del Sur, donde en la ciudad de Johannesburgo más de 30,000 personas recibieron al Señor a través de su predicación. En 1956 anuncia al mundo que su meta era de ganar 1,000,000 de almas para Cristo. Y ese mismo año aceptó predicar en Australia, donde no fue bien recibido. No fue bien recibido porque oraba por los enfermos, y eso iba en contra de lo que las iglesias establecidas en ese continente estaban predicando en ese entonces.
Pero él no le turbó, no le hizo cambiar de opinión, no le hizo cambiar de sistema o de mensaje, sino que se fue a Manila, a las Filipinas, y ahí predicó una campaña de 8 días y durante esas 8 noches, más de 20,000 personas recibieron salvación y sanidad. Y Roberts era un visionario, no se quedó simplemente con predicar en carpas, sino que en esos años habían muchos evangelistas que recorrían el país, pero Roberts no solamente predicaba bajo una carpa, sino que él pensaba en el futuro y vio que el uso de la radio y de la televisión podía ser de mucho provecho para alcanzar a los perdidos. Y en el año 1954 salió al aire con su programa televisivo Tu fe es tu poder, donde él mostraba testimonios de lo que sucedía en las reuniones. Y la respuesta fue abrumadora. Miles de cartas a la semana comenzaron a llegar a su oficina con testimonios de haber recibido a Cristo mientras veían la predicación a través de la televisión. Fue el primero en filmar todos los cultos y luego mostrarlos por televisión. Fue el pionero en el uso de la televisión para evangelizar a las multitudes. Su programa empezaba con el coro entonando el himno Something good is going to happen to you. O sea, algo bueno te ha de suceder a ti hoy. Y ese himno narra la historia de la mujer samaritana que estaba esperando a Cristo al lado del pozo de Jacob. Para el año 1957 recibía un promedio de 1,000 cartas al día e innumerables miles de llamadas por teléfono. Tanto es así que tuvo que establecer un equipo de trabajo que solamente se dedicaba a las 24 horas al día a contestar el teléfono y a contestar las cartas que recibía. Ese año Oral Roberts informó que había llegado a su meta, había llegado a 1,000,000 de personas que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Una de sus frases más célebres era: Dios quiere que tú estés bien, Dios quiere que tú seas próspero, Dios quiere que tú seas un ser completo. Decía también: lo importante es en quién tú tienes tu fe, no el tamaño de tu fe. Y habían varias frases similares que él hablaba a la congregación. En 1965, él funda la universidad que lleva su nombre, Oral Roberts University, que es considerada hasta el día de hoy una de las mejores de la nación. En el primer año tuvo 303 estudiantes y no solamente enseñan la Biblia, sino que también uno puede graduar con tiene hasta 80 distintos programas universitarios. Usted puede estudiar para ser dentista, para ser abogado, distintas cosas. Intentó establecer la ciudad de fe, que debía de ser un hospital donde el enfermo no solamente recibía físicamente lo que necesitaba, donde él pensaba que podía encontrar la cura definitiva para el cáncer, sino que también iba a ser un centro espiritual. Su visión era tener 777 camas para recibir a los enfermos. Y con muchos problemas pudo edificar ese edificio, y es el tercero más alto de la ciudad de Oklahoma, pero nunca pudo cumplir con su visión. Esa visión nunca pudo ser completada. En resumen, decir que Oral Roberts fue uno de los gigantes de la fe que ministró durante 7 décadas y su ministerio llegó hasta los confines mismos de la tierra con un mensaje de sanidad y de esperanza. Era un hombre positivo en su forma de predicar. Y se calcula que más de 1,000,000,000 de personas han sido alcanzadas, ya sea mediante sus cruzadas, sus programas de radio, los programas de televisión o sus más de 100 libros que él escribió. Un hombre que nunca tuvo miedo de lanzarse por fe. Él intentó cosas que otros pensaron eran locura. Y yo creo que Dios en estos tiempos está buscando a aquellos que no tienen miedo a hacer algo diferente. Y mi pregunta en esta tarde es: ¿eres tú esa persona? ¿Eres tú esa persona que no tiene miedo de hacer algo diferente para el Señor? De lanzarse, aunque sea lo que los otros piensen que es una locura lo que estás haciendo. Pues nada, Dios te está llamando a ti en este día. Lánzate,
un paso de fe no es el tamaño de tu fe, como dice Oral Roberts, sino que es la fe en quien tú tienes esa fe, el que da la respuesta a tu fe. Así que voy a orar en esta tarde, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias una vez más por el ejemplo de Oral Roberts, todo lo que él pudo hacer en tu nombre y los miles de millones de personas que pudieron llegar al conocimiento del Evangelio a través de su esfuerzo. Te pido, Señor, que tú levantes otros hoy, que no tengan miedo a hacer cosas diferentes, que no tengan miedo a lanzarse en tu nombre, ya que no es nuestra fe la que es importante, sino en quien nosotros creemos. Y creemos en ti, Señor. Y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo creo que algo bueno ha de suceder para ti en estos días. El Señor te bendiga ricamente. Gracias por tu sintonía. Mañana nos hemos de ver otra vez, si Dios así lo permite.